Este lunes 20 de septiembre, en Realidades, otro testimonio de vida, con la entrevista exclusiva a Álvaro Mangino, otro superviviente de la tragedia de los Andes. Álvaro Mangino, con una visión distinta de lo sucedido, al haber sufrido una fractura de tibia y peroné, que lo dejó casi inmovilizado durante los 72 días de supervivencia en la montaña. En el día del rescate usted pudo correr a pesar de la pierna. No, no corrí, caminé un poquito nomás. Bueno, la idea es que llegó de los primeros al helicóptero, ¿verdad? Fui el primero en llegar. No te pierdas este lunes 20 a las 9 de la noche la entrevista a Álvaro Mangino, exclusiva para Realidades, programa exclusivo de Canal 3 de Cable Andino. Luego de este fallecimiento, lamentablemente mucha gente ha estado, eh, señalándolo de manera totalmente indebida. Muchas amistades se descubrieron, me imagino que a algunos de ustedes también les ha pasado, y hablan de un luchador social cuando se trató de un genocida. Hablan de una persona que murió en su ley cuando se trató de un sociópata, sino de un psicópata. Pero al final fue un terrorista, un sanguinario. Hay quienes dicen de que fue un resentido social, producto de problemas emocionales que al final divinieron en un resentimiento enorme, como justificando la acción desmedida, desproporcionada en contra de la humanidad de nuestra gente y también de la estabilidad de nuestro país, de nuestra patria. Hablamos de la muerte de Abimael Guzmán, inesperada para el tiempo, para el momento, a pesar de que ya se hablaba de su mal estado de salud. Sin embargo, si bien uno no va a estar aplaudiendo la muerte de una persona, yo he sido muy ácido en redes sociales, no lo puedo hacer aquí, pero sí puedo decir algo, que yo no lo consideré nunca un ser humano. Un ser humano no hace lo que hizo él. Y yo personalmente creo que en lugar de cremarlo, arrojarlo al mar, como dicen algunos, debería de ser arrojado a la fosa común sin ninguna clase de contemplación. Pero vamos a hablar un poco acerca de la lucha antiterrorista con nuestro invitado, el general Otto Gibovich. ¿Cómo está, general? Bienvenido a Realidades. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches y buenas noches a toda tu audiencia, a todo Huaraz, a todo Ancash. Ciertamente la fecha es para reflexionar y para evocar aquellos hechos que espero la historia nunca más los repita. Abimael Guzmán, como tú lo has manifestado, ciertamente no es una persona normal, era un psicópata, quiso ideologizar la violencia, quiso ideologizar la muerte como método. Quienes hemos luchado y hemos visto de cerca el sufrimiento del pueblo, de las personas, de los niños, tú te podrás imaginar que estos terroristas exigían, obligaban a las mamás a matar a los bebés quitándoles el aire, o sea, asfixiándolos. Gracias. O yo he ido a recoger cadáveres de campesinos, mujeres con la cabeza partida por un hacha, hombres con el cuello cortado por machete. Yo, discúlpame que lo diga, pero es parte de la historia que quizá muchos jóvenes hoy día no lo conocen, no han leído. Esta época de la tecnología, de la información y la comunicación, si bien es cierto, te da muchas facilidades de comunicación, hace también que uno viva un mundo muchas veces virtual y te olvidas un poquito de la historia real. Y entonces, si no conocemos la historia real de lo que hizo Guzmán y de lo que hizo toda esa gente, sus hordas terroristas, es bien difícil poder aquilatar y poder darles el sitio que le corresponde, el rincón que le corresponde. Y a Abimael Guzmán, ciertamente, yo espero que con su muerte, las decenas de miles de personas que murieron hoy día por fin descansen en paz. Y las decenas de miles de personas que quedaron huérfanas, viudas,
mutilados de la policía, de las Fuerzas Armadas, de los comités de autodefensa, hoy día quizá puedan sentirse de repente no aliviados, pero quizá como que algo de justicia para ellos se pueda alcanzar en este mundo, ¿no? En este mundo terrenal, ¿no? Porque no bastó encarcelarlo. El daño ya estaba causado, la destrucción de la infraestructura, la destrucción de la sociedad. Yo estoy seguro, Luis, que esos años donde la vida no valía nada para estos, ha dejado secuelas en la sociedad. Cuando tú ves hoy día la violencia callejera, que por robarle $10 a un cambista le meten 5 disparos en la cabeza, eso no es normal en una sociedad. Esas son secuelas de lo que hemos vivido en los 80, los 90. Son secuelas que trajo también disfuncionalidad familiar. Y estamos pagando un poco de ello, ¿no? O sea, esa violencia inusitada, esa violencia, el sicariato, matar por encargo, matar por 500 soles, por 1000 soles. Esas son secuelas de estas épocas que todavía no terminamos de asimilarlas. Y hemos hecho análisis de varios tipos. Análisis militar, análisis sociológico, qué pasó con la sociedad. Hemos hecho estadísticas, pero hay un estudio que creo yo falta hacerse, es el estudio psicológico. ¿Qué pasó en la dimensión psicológica? ¿Qué ha pasado ahí, no? ¿Y cuáles son las secuelas que hoy día arrastramos? Abimael Guzmán, yo creo, sin lugar a dudas, es el asesino más grande que ha tenido el Perú. Y a mí me apena muchísimo que hasta ahora el presidente del Consejo de Ministros no diga nada en sus redes sociales. Me preocupa muchísimo que tengamos 3 ministros, cuando menos, del Movadef. Así es. 3 ministros del Movadef, y el Movadef, como sabemos todos, es el brazo político de Sendero Luminoso. Abrazan el pensamiento a Gonzalo, que es el que hay que enterrar junto con Abimael. Así es. Bueno, y tenemos en realidad a un presidente tras las sombras que también abraza ese pensamiento. El tuit que realizó Cerrón ayer prácticamente avaló, mejor dicho, la acción terrorista en nuestro país y dejó entre líneas, veladamente, que el terrorismo se justificaría que continúe si es que se mantienen ciertas cosas que él mencionó en su tuit. Por lo tanto, todo lo que diga Castillo quedó por los suelos, a pesar de que tampoco Castillo es contundente cuando se trata de este tipo de temas. Entonces, sabemos que el gobierno está tirado para ese lado. Sabemos que de mariateguista no tiene nada, sino de maoísta más bien por el modus operandi que han tenido y que también Cerrón ha tenido en la región Junín en su tiempo de gobernador nombrado, porque sigue siendo gobernador de todas maneras, a pesar de que hay un segundo a cargo. Y lamentablemente no hay un deslinde real. El deslinde real sería cambiar a toda esa gente o cambiar a todo el gabinete, pero no lo hacen, ¿no? Las palabras de Hernando Ceballos ayer, ¿no? Duele como cualquier muerte. ¿Qué es esto? Esa no es cualquier muerte. Es como si él no hubiese vivido, no se hubiese enterado qué pasó durante todo ese tiempo. Son palabras y actos que demuestran en realidad una afinidad bastante fuerte, ¿no? Un lazo fuerte ideológico y también basado en las acciones que se dieron en esos tiempos. Claro que sí, Luis. Yo he sido enfático y lo he manifestado en varias entrevistas. Ayer mismo lo dije en otra entrevista, que es preocupante la situación del presidente Castillo. Uno inicialmente podría haber pensado que Cerrón estaba imponiéndole a algunos ministros que no son presentables para la sociedad, en tanto en el pasado ellos han estado vinculados al senderismo. Iber Maraví ha sido parte, o sea, él dice, no tengo ningún proceso. Claro, no tiene ningún proceso, pero porque no ha habido en los 80, pero eso no te limpia de tu responsabilidad como ex miembro de Sendero Luminoso. ¿No? El ministro Puca fallido, no sé cómo le dicen, igual, o sea, siempre está ahí haciendo malabares en la línea de equilibrio. Sí. Ser o no ser, me parece que está como Hamlet, ¿no? Ser o no ser. Y hoy día hasta ahora no publica nada sobre la muerte de Sendero Luminoso, y él es el vocero del gobierno. Según la Constitución, él es el vocero oficial del gobierno. No se ha pronunciado hasta el momento. No sé si estará de pésame, estará de luto, pero no podemos tener ese tipo de ministros. O sea, el deslinde de la sociedad, el deslinde de la nación y su gobierno con el terrorismo
tiene que ser categórico, hay que ser categórico. El terrorismo no tiene espacio en una sociedad civilizada como la nuestra, pero no se ha hecho. Claro, salió el presidente fustigando el terrorismo. Bueno, él sí le dice algo a Abimael Guzmán. Por ahí Iber Maraví dice, yo ratifico lo que dice el presidente, pero Iber Maraví siempre ha criticado el terrorismo, pero nunca ha criticado a las organizaciones terroristas, igual que Bellido. Claro. Siempre están cuidándose, por eso digo, están en el plan de malabaristas, haciendo equilibrio, tratando de no caer ni a la izquierda ni a la derecha, cuando claramente están vinculados a estas organizaciones. Cierto, es cierto. Lamentablemente que todavía hay gente que cree otra cosa. Y yo me pregunto por qué razón se instaló y se mantiene hasta hoy la idea de que Abimael fue un luchador social. A mí no me cabe en la cabeza, y le digo esto también porque yo tengo amistades en Ayacucho y hay gente en Ayacucho que sigue creyendo esto. Y lo peor es que hasta como que lo defienden, y me parece gente un poco confundida también, porque muchos de ellos citan inmediatamente, pasa algo con Abimael, o con Sendero, Movadef, lo que sea, y citan a Fujimori de inmediato. Yo quisiera sacarlo a Fujimori del medio, porque sabemos lo que ha pasado con él. Pero el tema es, ¿no tienen otro argumento? ¿Por qué razón siempre tiene que haber un tema de que supuesto terrorismo de Estado? ¿Acaso hemos vivido, no sé, en la época de Amin, de los Duvalier, para saber lo que es un verdadero terrorismo de Estado? No me cabe en la cabeza que todavía haya tanta gente, porque es mucha la gente, que tiene esa idea. No siempre siendo de izquierda, pero tiene la idea de todas maneras, porque conozco gente hasta de derecha que dice, murió en su ley. ¿Cuál ley? Lo que hizo fue, ni siquiera el pensamiento de Gonzalo existe, fue un copia y pega del maoísmo y algunos extractos de lo que hizo Marx y otras cosas más, pero él básicamente todo se fundó bajo las ideas maoístas, ¿no? Vamos a empezar coincidiendo, Luis, aquellos que, como ayer alguien salió por ahí un tuit hablando del filósofo, del gran filósofo Abimael Guzmán, por favor, si tú analizas el diagnóstico que Abimael Guzmán hace de la sociedad peruana, es una copia exacta del diagnóstico que hace Mao Zedong de la China en la década del 40, 1940. Mao Zedong toma el poder en el año 49, pero su diagnóstico venía de los 40, de la sociedad semifeudal, semicolonial china. Y si tú lees lo que dice Guzmán, igualito, o sea, es la sociedad semifeudal, semicolonial peruana. Y tú vas a ver que muchas de sus publicaciones, en el diario de entonces, el diario de Marca, me parece que se llamaba entonces, son copias textuales del libro rojo de Mao. Son copias textuales, que luego él, bueno, escribe, comenta sobre ellas, pero eso es tan sencillo de hacerse. Hay algo que sí hay que reconocer y hacer un mea culpa como peruanos, como Estado, como sociedad, es que las guerras o la historia de las guerras, convencionales o no convencionales, no convencionales como es la lucha contra el terrorismo, Claro. La escriben los que ganan. Pero aquí ha sucedido algo atípico. La historia de esta etapa de la guerra contra el terrorismo, la han escrito los que han perdido. Y para eso, muy audazmente, ¿qué hicieron? Primero coparon el Ministerio de Educación y sacaron textos con Abimael Guzmán como luchador social. Recordarás esa vergüenza, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Luego han copado muchas instituciones más. Entre ellos, tienen gente infiltrada en la Fiscalía, tienen gente infiltrada en el Poder Judicial. O sea, tienen gente en varias instituciones del Estado de donde ejercen cierta cuota de poder. Por eso es que estamos como estamos. Y desde que empezó este siglo, era evidente que se venía lo que se llama, en argot militar, la guerra después de la guerra. Terminada la guerra militar, en el campo militar, ¿qué venía? La guerra política por un lado y la guerra legal por otro. Y la guerra legal hasta hoy día la llevan a cabo con gente ad hoc. Con gente ad hoc, persiguiendo a los militares, persiguiendo a Fujimori. Fujimori, se diga lo que se diga, o sea, él está acusado por corrupción y bien sentenciado por corrupción. Pero se puede decir mucho, pero es el que lideró la respuesta contra el terrorismo que estaba a punto de tomar la capital. Es la verdad.
Ujú, Yo recuerdo los años 90, y he participado directamente en la guerra contra el terrorismo. Tengo cicatrices de guerra. ujú, Sé lo que es haber luchado contra ese terrorismo ujú, sanguinario, sin fronteras, sin límites. Entonces, la situación era gravísima, muy grave en el país. Inversión cero, turismo cero, fuga de capitales. ujú. Estábamos con una inflación de 7.000, 8.000%. O sea, incontrolable la situación en el país. Viene este señor y cambia la regla de juego, cambia las leyes que permitió combatir de manera frontal al terrorismo. Ujú, Obviamente, también se han cometido errores, pero los errores son parte de la dimensión humana, Luis. ujú, No pensaremos que en la tensión del combate al terrorismo, todas las personas van a responder de manera lineal, igualitas, como los formaron. Hay gente que se fue por la tangente. Hay gente que ante la presión de vida o muerte reacciona de varias formas. Cuando tú te enfrentas a un peligro inminente, grave, tú tienes 3 o 4 posibilidades. Una es salir corriendo. Otra es lanzarte hacia adelante temerariamente. ujú. Otra es quedarte paralizado. Pero son temas humanos. ¿Cómo reaccionas tú ante el peligro? Y a ti te pueden entrenar de 1000 maneras. Pero cuando estás tú frente al peligro, eres tú frente al peligro. Ujú, Y nadie está para decirte qué puedes hacer en ese momento. exacto. Y entonces, ciertamente han habido errores, pero esos errores son excepciones. Te Ujú, comento que en Ayacucho y en el frente Mantaro y en el frente Guayaga en ese entonces, ujú, se hacían un promedio de 7.000 patrullajes al año. 7.000 al año. 7.000 patrullas salían al año. De estos, ¿cuántos en el año han cometido errores? 10. 10 en un año. Entonces, tú haces estadísticas, el margen de error de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional en general ha sido mínimo, mínimo para la magnitud del problema. ujú. Entonces, pero ¿a qué viene? Viene la narrativa que ellos crean y te voltean todo. Y ellos escriben su propia narrativa, su propia historia, el luchador social. ¿Y qué preocupa, Luis? Cuando hace algunos años Movadef intentó inscribirse como partido político ante el Jurado Nacional de Elecciones, el 70% de quienes firmaron su pedido, digamos su memorial, como se llame, eran jóvenes, eran jóvenes. Entonces, ¿ellos a dónde apuntaron? A los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes no conocen esa historia. Claro. Y entonces se ganaron a ese segmento y por eso es que estamos como estamos, ¿no? Pero eso puede haber sido contenido por el Estado de turno y por los demás gobiernos, ¿no? Pero ¿qué pasó? O sea, ¿por qué se dejó esta puerta primero entreabierta y después se abrió de par en par? ¿Qué ocurrió aquí? ¿Por qué no hubo una política de Estado para que esto se mantuviese a lo largo del tiempo? ¿Quién cometió el primer error para que esto se quede en el triunfalismo y no persista como una historia de dolor para nuestro país y que no vuelva a aflorar como lo ha hecho hasta el momento?